Buenas, aquí estamos nuevamente porque ya en ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de conversar con Enrique Borda sobre un tema que él lleva en el alma y en la cabeza, que lo ha trabajado, lo ha pensado y mucho ha formado como su estructura de vida, su propósito de vida, que es el tema, yo diría, del trabajo. Entonces ese es nuestro tema, Enrique, y vamos para adelante. ¿Cómo caracterizarías este momento de este debate, de esta discusión que se viene dando? Y repito, no es reciente, pero ahora tiene una nueva urgencia, una nueva actualidad sobre el tema del trabajo en torno a la reforma laboral. ¿Cómo la ves, Enrique? Pues Juan Manuel, lo primero que uno tendría que decir antes de agradecerte por estas conversaciones tan deliciosas que son, eh, es que qué bueno poder tener una reflexión sobre el tema de la reforma laboral, alejada Sí, un poco de esas contingencias de carácter meramente político, electoral, y entonces mm, poder abordar las categorías con un nivel de complejidad, digamos que es necesario. No, lo que tú dijiste sobre qué es la categoría trabajo para el mundo, eso lo tenemos claro, pero ¿qué es la categoría trabajo para Colombia? ¿Qué es el trabajo para los colombianos? Cuando hicimos la Constitución del 91, en el artículo primero, en el primer artículo de la Constitución, dijimos los colombianos que esto era un Estado social de derecho y que tenía 4 pilares sobre los cuales se iba a fundamentar todo. Es decir, de aquí para adelante, en todos los artículos de la Constitución estarán fundamentados sobre la dignidad humana, la solidaridad, el interés general y el trabajo. Imagínese trabajo, usted que dijimos que una de las 4 patas de la mesa del Estado Social de Derecho es el trabajo. Es decir, el trabajo. que íbamos a construir este país con base en esa categoría fundamental. Enrique, te hago una pequeña pregunta allí. Esta importancia que tiene a nivel de la institucionalidad, de la concepción de nuestra sociedad, de nuestra economía, esa importancia del trabajo como uno de los 4 pilares sobre los cuales se construye el edificio constitucional reciente. ¿Esto suele suceder en otras economías, en otras sociedades? ¿O en Colombia le damos un carácter especial al trabajo, una condición especial al trabajo? Pues después de la primera Guerra Mundial, después de que el mundo hizo ese ejercicio bélico tan grave para el mundo, lo primero que se creó en naciones, en el derecho internacional, fue la Organización Internacional del Trabajo, muchísimo antes que las Naciones Unidas. Fue lo primero que la gente que quería resarcir y poner al mundo en paz pensó en hacer la OIT. Perfecto. Imagínate tú que el mundo entero dijo, aquí lo que nos puede unir y hacer la paz es el trabajo. Y crearon la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Es decir, unos casi 30, Anterior a las Naciones Unidas, pero muy anterior, ¿no? muy anterior, Ahora ¿no? la 30 años OIT, ahora antes. la OIT es una agencia de las Naciones Unidas, pero nació primero que las Naciones Unidas. Entonces, Punto digamos que el importante. mundo entero le ha dado un nivel a esta categoría que es trascendental. Pero a la pregunta de si Colombia lo ve distinto o ha pasado distinto, yo creo que Colombia lo ve muy parecido a muchos países democráticos, digamos, constituidos en esta escala que llamamos el Estado Social de Derecho. Lo que pasa es que lo escribió, pero no lo desarrolló. Mientras que en los países, por ejemplo, nórdicos, como Suecia, como Finlandia,
como en Noruega, allá lo escribieron y lo desarrollaron. Y se Es volvió decir, estructurante que de lo su estructuraron y lo política. convirtieron en una línea roja de dignidad que no se puede pasar. Es decir, ese principio del trabajo decente que crearon las Naciones Unidas casi 50 años después de haberse creado, fíjate que allá lo convirtieron en un principio fundamental de gestión pública y lo volvieron una categoría, como dice la Corte Constitucional, llena de contenido material y concreto. Allá de verdad que nadie cae debajo de lo que llaman la red social. Tienen una red social que está fundamentada en el trabajo y como en los circos, usted se puede caer de la parte más alta del circo, pero cae en la red y nunca caerá en el piso. Aquí le llamamos a esa red, ¿sabes cómo le llamamos en una reforma hace poco? Piso de protección social, el piso. O sea, acá nos dejan Eso, caer al piso. Allá hay una red. Antes, red. Y uno- sí, 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 sí. Entendido, y yo creo que ese es un punto bien importante, porque acá podríamos ahí abrirnos para muchos otros lados. En Colombia a veces tenemos unos desarrollos teóricos, inclusive normativos, muy atractivos, muy válidos, pero con aplicación tendiendo a cero. Yo no sé si es porque eso nos llega desde afuera, más que surgir de una necesidad o de una movilización interna, y lo asumimos como poniéndole un parche bonito a la estructura nuestra, o realmente tiene un arraigo con esa realidad, porque uno a veces siente que la realidad va por un lado, las normas van por otras en Colombia, y este caso concreto yo creo que es muy diciente al respecto. ¿Qué nos ha faltado ahí para que eso que está escrito, que viene desde la Constitución, sea un principio directivo efectivo, no simplemente discursivo de nuestra estructura y nuestra dinámica social, económica? ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? yo creo que falta fundamentalmente una conciencia nacional de la dirigencia de este país de toda la vida, de entender que los señores Bello y Caro, que escribían muy bonito las constituciones antes, ¿no? Eran unos poetas, pero los de ahora no pueden ser poetas. Después de la constitución del 91, no podemos leer la constitución como una entelequia, sino como derechos, como dije ya, con contenido material y concreto. Aquí, solo para ponerte dos ejemplos. El primero, el artículo 53 de la Constitución dice lo siguiente: el Congreso de la República expedirá, con tilde en la A, expedirá el Estatuto del Trabajo y lo hará sobre los siguientes principios mínimos fundamentales. Y dice 10 principios. Cuando a un Congreso le dicen una palabra tan directa Perentoria. como perentoria y absolutamente urgente, expedirá. Y hoy, 34 años después de la Constitución, lo siguen entendiendo como si les hubieran dicho algo así: si a usted le queda un tiempito o si de golpe puede, ¿no? Expedir el Estatuto del Trabajo cuando lo consideren. No, era para expedirlo. Y a pesar de muchos proyectos que se presentaron y todo, nunca las comisiones séptimas de Senado y Cámara quisieron darles. Entonces, ahí está digamos, un ejemplo claro de la falta de conciencia nacional. Esos legisladores no quisieron hacer la tarea. Y te voy a dar un segundo, que nos ha creado muchísimos problemas en el mundo del trabajo. Artículo 56. Dice: se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales, definidos por el legislador. ¿Qué le estaban diciendo al Congreso? Usted tiene que decir cuáles son los principios, los servicios públicos esenciales para que en ellos no haya huelga. 34 años después y no han expedido la ley.
tampoco quisieron meterle al tema nunca, porque los empresarios se oponían, los sindicatos se oponían y los políticos no querían quemar un solo botico de golpe cayéndose o cayendo en desgracia con cualquiera de los dos sectores. Mira solamente esas dos, para no nombrar otras 6 o 7 normas que No, quedaron no, en la Constitución. salgamos de Solo exacto. esos dos, para hablar de derecho individual y colectivo, digámoslo así, solamente para eso. No quisieron. Entonces uno dice, si no hay conciencia en el legislativo para cumplir unas órdenes de la Constitución, ¿cómo va a haber conciencia en otros sectores del país para hacer efectivos estos temas de dignidad en el trabajo? Bueno, con ese escenario que has planteado de una manera muy clara y rigurosamente cierta, este debate que se está dando en torno a la reforma laboral, ¿qué cara le ves? ¿Qué posibilidades le ves? ¿Qué se expresa allí? ¿Qué puede suceder? ¿O vamos a tener otro debate interminable? Uno coge por un lado, el otro coge por el otro y la situación sigue sin solución y la Constitución en esta parte concreta sigue sin su aplicación. ¿Cómo ves vos eso? ¿O estará cambiando un poco las condiciones, abriéndose posibilidades de llegar a acuerdos, a encontrar una fórmula que permita, en medio de las diferencias, ir construyendo un derrotero común? ¿O cada uno va a seguir apuntando por su lado, que es lo que uno como que percibe en este momento que pueda llegar a suceder y de alguna manera repetir una historia que ya ha tenido varios capítulos infructuosos en el pasado? ¿Cómo lo ves? Casi que los próximos 8 o 15 días nos van a definir ese tema, ¿sí? Si Sí, señor. si este empujón, digamos, de posibilidad de actualizar la legislación laboral es de 1951. Dime tú como economista, profesor, ¿en qué se parece el mundo del trabajo de No, 1951 no, de Colombia al mundo del trabajo de hoy? Dime en qué se parece. En nada, no. absolutamente en nada. La estructura es otra. El mundo del trabajo estamos en la inteligencia artificial. Los muchachos ya no les interesa la estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Son miles de problemas, ¿sí? Que hacen mucho más complejo el escenario y por lo tanto mucho más necesario que haya mucha inteligencia. Creo que no debería el Congreso de la Sí. República dejar pasar la posibilidad de sacar una reforma laboral. Ayer me estaba terminando de leer El Gato Pardo otra vez y hay un momento en el cual dicen lo siguiente: oiga, saque unas reformas, ¿sí? Así no vaya a pasar lo que usted cree, pero sáquelas para que podamos seguir adelante en la historia. A mí me parece que sería muy malo para el país que terminada esta legislatura en junio no saliera nada, no saliera nada. Creo que estamos en una posibilidad y no es tanto que no es tanto el tema de que retornemos los derechos que les conculcó Álvaro Uribe a los trabajadores, ¿sí? O que rompamos el ciclo de la informalidad y le demos más posibilidades de crear empleo a las empresas, etcétera, etcétera. No es tanto eso, es darnos la posibilidad de abrir un gran debate que ya seguramente no se dará en este gobierno, pero un debate que se dé en las instancias que la misma Constitución creó. Ese mismo artículo 56, Juan Manuel, que yo acabo, dice que existirá una comisión nacional, mira el nombre, Comisión Constitucional Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Eso es más importante que el Congreso, donde Sí, estará de manera tripartita el gobierno, los trabajadores y los empresarios, y se discutirán allá las reformas y la política laboral del país. ¿Cuántas veces se ha reunido para esta reforma laboral
La Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ninguna. Ninguna. Es que ese en este momento es uno de esos capítulos de letra muerta de la Constitución que está ahí escrito y sin ninguna pues, ánimo de hacerla revivir, de darle finalmente la importancia que el constituyente le quiso dar. Si Porque tú es vas que a hay un, una cosa ahora que, dale, habla, no, si tranquilo. tú vas a un país, no sé, cualquiera de Europa, Alemania, ¿sí? Y preguntas por ese tipo de comisión y le dicen a uno, mire, ese es el edificio de la comisión y es un edificio fácilmente de 25 Sí, pisos sí, con no, es que es, cantidades de oficinas, expertos, economistas, abogados, salas de concertación permanente que están haciendo las políticas laborales, ¿sí? Para es que concertarlas y llevarlas después al Parlamento y después al Parlamento Europeo. Entonces, en el Parlamento Europeo eso es una cosa muy importante, la concertación. Aquí nos hemos pasado por encima de ese principio constitucional de la concertación y hemos dejado tirada ese instrumento tan importante que es la Comisión de Concertación Laboral. y yo diría, y eso sucede porque no hemos sido capaces o no ha habido el interés, y eso sería otra discusión, de darle el papel central y fundamental que tiene la realidad del trabajo en toda la configuración de la vida social, económica, institucional del país. Y el trabajo sigue siendo una actividad que está allí, pero sin todo el reconocimiento, toda la centralidad que requiere. Con un elemento, ahora que estabas hablando, yo recordaba algo y era cuál era el mundo laboral que se configuraba, tenía más presencia en aquellos años en que se expiden muchas de estas normas eh, de derecho laboral, de configuración de los sindicatos, de política sindical, de política empresarial. Y era realmente una economía con un sector tradicional bastante marginal, todavía muy rural, donde estos embates de modernidad no se asomaban y más bien teníamos un sector económico urbano estructurándose en torno a una industria que se iba consolidando, donde el eje central en términos de trabajo era el trabajo formal, el trabajo asalariado. Y yo creo que esa característica, que es muy importante, marca profundamente nuestra legislación, pero los cambios han sido gigantescos en ese frente en los últimos 30 años y ya empieza a haber diferentes expresiones de organización, de movilización del trabajo y no logran ser captadas por una normatividad que está de alguna manera congelada, puedo exagerar un poco el término, en aquel mundo rural, aquel mundo urbano, empresarial, laboral y sindical de hace 30 o 40 años. No hay un desfase gigantesco entre Absoluto. los cambios que ha vivido la sociedad y las normas que se han buscado preservar, donde hay muchos intereses precisamente de las organizaciones sindicales que en buena medida tuvieron allí su nacimiento y tuvieron allí su gran expansión. No hay un desfase que no hemos sido capaces de atender y que se presenta es como una polarización. El sector trabajo, los sindicatos, a defender esta situación a ultranza y los otros a decir, ojo, que esto tampoco es tan claro. No sé si en esta larga Estoy, diatriba mía estoy, es- podés me parece como que es la dar línea, unos elementos. sí, me parece que es la línea por la cual deberían discurrir en estos días las discusiones, ¿no? Sí, Somos 50 millones, de los cuales 23 casi estamos en edad de trabajar, ¿no? Pero de esos 23, más de 10 o 12 andan en el rebusque. Y esa categoría que tú acabas de mencionar del trabajo urbano basado en el contrato de trabajo formal con todas sus garantías,
es una mentira porque menos de la mitad, un poquito menos de la mitad posiblemente, de las personas lo usan, ese instrumento. Y no lo usan porque no tienen empleador, y no lo usan porque no tienen posibilidad de vincularse a un patrono que les garantice los mínimos derechos de un trabajador. Pero lo más grave de todo, Sí, hemos dejado que la única puerta de entrada a la seguridad y a la protección social casi sea el contrato de trabajo. Entonces, si tú dejas que un país solamente tenga una puerta para entrar y las personas que viven en la informalidad o en la independencia, si quieres decirlo de otra manera, no puedan tocar esa puerta, pues se van a quedar en la informalidad desde el punto de vista de la protección social. Y ahí es donde uno dice que las reformas de que nos habla el gobierno y que son muy importantes, salud, pensiones y trabajo, deberían haber sido una sola reforma, Juan Manuel. de Una acuerdo, de sola acuerdo. reforma. Esto aquí debería haber existido un ejercicio de esa Comisión Nacional de Concertación de por lo menos 2 años, digo yo, bajito por lo menos 2 años, para construir lo que hoy decimos las reformas del gobierno, para construirlas con una mirada integral, conectada, que respondieran a las mismas lógicas. Yo te aseguro que si yo le pregunto sobre el articulado de la reforma laboral al ministro de Salud, no tiene idea de qué se trata. Y si le pregunto al de Trabajo sobre el articulado de la reforma a la salud, no tiene ni idea de qué. O al ministro de Hacienda le pregunto por las dos anteriores. Pregúntale, a ver de qué sabe. No tiene ni idea. ¿Sí? Esa integralidad de lo social no lo practicamos aquí. Como dicen en los restaurantes de Chapinero, de eso no manejamos. Sí, eso no está en la carta. Sí, No no está está. en la. No, es que fíjate que tú ahí, es que van apareciendo tantos temas. Fíjate que ahí, y sería un tema para otra conversación, es en el fondo mantener una visión de los asuntos públicos, de la política pública, de la gestión del Estado en perspectiva de sectores, como si fueran compartimentos estancos. Sí. Y lo que son problemas complejos que articulan estas diferentes instancias y no somos capaces de manejar. ¿Y dónde se articula eso? En muy buena medida en los territorios, ¿sí? Porque entonces en Bogotá están los ministerios manejando su pedacito con prescindencia de todo el contexto y ese pedacito no tiene solución si no se articula la solución con la de los otros pedacitos. Yo creo que ese es un tema central que Central. tiene que ver directamente con lo que estamos hablando y que no se toca, no se Juan toca. Manuel, y Yo tuve la esperanza, ah, para la muestra un dale, botón, un botón. ahora Uno sí, de las necesidades fundamentales de los trabajadores independientes, informales o que no pueden trabajar con un contrato permanente es el de poder cotizar a la seguridad social por días. sí, por días, exactamente, de Y cuando acuerdo con su nosotros, realidad cuando laboral y de nosotros, ingresos. cuando nosotros estuvimos con Lucho Garzón en el Ministerio del Trabajo, hicimos un gran esfuerzo antes con Rafael Pardo y luego con Lucho Garzón para que se pudiera hacer eso. Y nosotros teníamos toda la lógica de gestión, pero en el Ministerio de Salud, que es el que maneja la famosa pila, el instrumento de cotización, dijeron, no es posible No, tecnológicamente, no es posible tecnológicamente. no, porque Hasta perdían poder, Semana te entre lo acepto, comillas. pero ¿cómo así que no es posible tecnológicamente que alguien pueda salir de la informalidad? ¿Dónde está el Ah, artículo primero de la Constitución? Y ah, hay un problema gravísimo. Entonces, ¿dónde está la mirada integral de la gestión pública a la cual tú te acabas de referir? ah, no. Vea, ahí está, ahí acabas de tocar, que tiene que ser ya el último punto, porque
el tema no se agota, pero el tiempo sí se agota. Y yo creo que hay que empezar a entender y con una visión no despectiva, no marginalizadora, el tema de lo que se llama la informalidad o nuevas formas del trabajo que es asalariado, pero no es el trabajo asalariado tradicional. Y yo creo que ahí tenemos un desnivel muy grande porque el que sigue como con las categorías de que es serio, es definitivo, es el trabajo formal y lo otro es una cosa que es marginal, pero resulta que en términos de población, de número de personas vinculadas, de lo que impacta en el desarrollo económico y social del país, lejos de ser marginales, es una contraparte de importancia tan grande como el propiamente formal. Yo creo que esa barrera entre formal e informal tenemos que redefinirla para tener una concepción más amplia del trabajo, no De sé. Y acuerdo, y con hay esto que, terminamos, ¿cómo lo ves? no, lo veo clarísimo en el siguiente sentido. Una cosa es ser informal y otra cosa es ser independiente. Tenemos que tener Punto, sí. muchos trabajadores independientes formales, es Exactamente. decir, trabajadores que puedan ejercer de manera independiente, sin tener un empleador, su profesión o su oficio, pero que puedan cotizar, que tengan los ingresos, claro, para cotizar, pero que puedan hacerlo y que puedan hacerlo por una hora o por medio día o por un De día, acuerdo con pero sus que todo lo condiciones, que sí. van ahorrando les sirva para la pensión y todo lo que van cotizando les sirva para la salud y tengan riesgos Eh, laborales. Mira, en esta discusión inicial logramos un avance interesante con nuevas formas de trabajo que fue lo de los rapitenderos. Ahí quedó un acuerdo con la ministra y este ministro lo ratificó de trabajo para crear una categoría de trabajadores que son estos trabajadores de reparto que trabajan por medio de plataformas, sí, la posibilidad de que metiéndole la mano al drill a los dueños de las plataformas, pongan a una todos. plata para la seguridad social y pongan otra plata también los trabajadores y puedan cotizar, así sea una hora que manejo el Uber o la bicicleta, pero la puedan cotizar y tengan formalidad, pero que no sean trabajadores vinculados por contrato de trabajo. No, Porque es que las plataformas dicen, oye, espera un momentico, es que yo lo que tengo es un negocio que me permite poner una plataforma a disposición de una cantidad de gente que la usa. Yo no tengo conductores, yo no tengo bicicletas, yo no tengo carros. A mí no me eche la obligación de toda la responsabilidad laboral como empleador de una gente que no es mi trabajador, sino que trabaja en forma independiente, pero usa mi plataforma. Y se logró que esta gente se metiera la mano al drill y pusiera el 50% de la seguridad social, pagara todos los riesgos laborales, mira tú, ¿sí? Pagara todos los riesgos laborales, pero que no le vayan a decir que son trabajadores dependientes de él, ¿sí? Y se llegó a ese acuerdo. Hay un sector del sindicalismo que dice que eso es sí, lo peor que puede haber pasado y que nosotros lo que quisimos hacer fue simplemente negar un contrato realidad que existía ahí, cuando no existe, Juan Manuel. clarísimo, clarísimo, clarísimo lo que acabas de decir. Porque ya para concluir, yo creo que aquí hay una cosa que nos debe quedar muy clara. Nosotros hay que dejar de hablar de trabajo formal e informal, ¿sí? Hay que hablar de trabajo independiente y el trabajo con salario, ¿cierto? Pero ambos son trabajos que tienen su dignidad, sus posibilidades, sus derechos, sus formas de expandirse y tienen una importancia. El uno no está aquí encima y el otro está pues bajo tierra. Yo creo que eso es fundamental y tiene que ser un cambio de mentalidad. Y este avance con lo rápido, yo creo que va abriendo el camino para poder
generar este escenario, que sí es un escenario de transformación del mundo rural en su totalidad y complejidad y de acuerdo con las realidades específicas y no teóricas en que se desenvuelve el mundo rural y con las realidades de hoy y no de los años 60. Enrique, tema por seguir hablando están todos. Mucho. Hay Muchas mucho gracias. tema. Yo creo que avanzamos, hay unos punticos y como las buenas telenovelas continuará. Muchas Muy gracias. bien. Hasta luego, Juan Manuel, muy amable.